Bienvenido a Las Otras Inteligencias, un podcast de Pablo Corral Vega. Soy artista, pensador interdisciplinario, fotoperiodista, abogado y sobre todo un curioso profesional. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos seres inteligentes? Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas, humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. Te invitamos a un viaje por el extraño territorio de la conciencia, la salud, la tecnología y el lenguaje, en busca de lo que nos hace humanos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. El 1 de septiembre de 2025, Johannes Beckman y María Carmona Sánchez vinieron a almorzar en mi casa de Quito. En la sobremesa, entre la cocina y las palabras, surgió una conversación íntima y luminosa sobre la psicología sistémica. Johannes Beckman es médico y psicoterapeuta, con una mirada que integra la ciencia médica con la comprensión profunda de la psique humana. María Carmona Sánchez es psicóloga y terapeuta formada en la tradición de Bert Hellinger, con una larga trayectoria en constelaciones familiares, pedagogía sistémica y terapia Gestalt. Juntos han acompañado a muchas personas en procesos de reconciliación con sus raíces, recordándoles y recordándonos que la vida no empieza en nosotros, sino en una trama de vínculos y memorias que nos preceden. En este capítulo de Otras Inteligencias, nos acercamos a esa otra forma de inteligencia, la inteligencia de los sistemas familiares, que atraviesa generaciones, guarda silencios y nos enseña que sanar no es un acto individual, sino un movimiento colectivo, en diálogo con quienes estuvieron antes que nosotros. Sí, una amiga mía decía que el trauma es como cuando el niño mete sus dedos en el enchufe y no puede soltar la corriente, no puede desprenderse de la corriente. Te quedas fusionado con el dolor. Y eso se implanta en el inconsciente y cada vez que aparece una situación que se parece, vuelve a conectarse los dedos al enchufe, ¿no? Vuelve a conectarse los dedos al enchufe. Y tal vez el enchufe nos da cierta seguridad, porque ya conocemos ese dolor. Tenemos miedo de vivir en plenitud, porque vivir en plenitud también es vivir en libertad. ¿Qué es eso? ¿Qué tan lejos puedes llegar, no? Qué miedo a lo desconocido. Tenemos terror de la libertad, preferimos nuestro huequito incómodo, húmedo, triste, oscuro, pero es nuestro huequito. Lo otro es la vida, la posibilidad infinita, el despliegue. Al mismo tiempo, tampoco puedes irte lejos si no resuelves tu nudo, ¿no? Por más cómodo por más que lo hayas domesticado, sigue siendo un nudo, y si no lo resuelves, no puedes irte. Sí, es lo que decían ustedes hace un momento, ¿no? Esto de que para llegar a la espiritualidad tienes que atravesar los padres, tienes que reencontrarte con ellos y aceptarlos de alguna manera. Esa es una idea de una profundidad y de una belleza. Los talleres que damos suelen llevar el título desde hace muchos años. Sin raíces no hay alas. ¿Cómo vas a desplegar el vuelo, que es lo que estamos hablando, si no estás bien con tus raíces? Pero ustedes en la experiencia clínica lo han visto. ¿Se puede encontrar una espiritualidad sin resolver los temas concretos de la familia, de las relaciones, de los vínculos? Es que, ¿qué más espiritual hay que resolver tu tema pendiente con mamá?
¿Qué más espiritual? Tu tema pendiente con papá, con el dolor que tienes ahí o con la rabia que te generó un día. Yo creo que eso es trabajar en la espiritualidad y es la puerta de entrada para algo mucho más grande, ¿no? Y es una espiritualidad concreta, es una espiritualidad que va a través de los vínculos, no de la imaginación mística. Concreta. Concreta, concreta, a través de las relaciones. Qué chistoso, yo oigo la lavadora de platos. Es parte de la... Sí, estamos lavando, siempre estamos lavando. Qué bueno. Entonces, volvamos a ese nudo esencial que generalmente empieza en casa, ¿no? En la cuna. Como decía un poema de un amigo, Wilson Córdoba, hueco tenaz más hondo que la cuna. Hueco tenaz más hondo que la cuna. Qué cosa. Nuestra propia cuna nos trae programa base que tenemos que solucionar. Nuestros padres nos dan ese croquis ya de qué es lo que tenemos que solucionar en la vida, fundamentalmente. Y mientras no atravesemos eso, no somos libres. Entonces ahí estamos, delante de una madre y de un padre, por supuesto delante de los ancestros, necesitando atravesar todo ese proceso de reconciliación para ser libres. Y muchos buscamos la espiritualidad en otro sitio. Decimos, no, yo no necesito pasar por ahí. A mí ellos no me trataron bien. O a mí ellos no me dieron lo suficiente. Busco en otro lado. O fui feliz, que a veces es peor. Tuve una infancia muy feliz, son perfectos mis padres, no tengo nada que trabajar. Entonces ese es el primer gran paso, ¿no? Siempre decimos, los padres son la puerta, la gran puerta de entrada hacia la verdadera y genuina espiritualidad. Porque muchas veces, si no queremos atravesar esa puerta, nos vamos por otros derroteros, queriendo encontrar una gran mamá, un gran papá en otras cosas. Claro. Y no es que mamá y papá sean los dioses, no, son solo la puerta de entrada para el gran encuentro con lo grande, con lo más grande, con lo esencial. ¿Qué regalos nos dieron papá y mamá, María? ¿Qué será, pues? ¿Qué será? Nada más y nada menos que la vida. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? A mí no me costó nada. ¿A ti? Oh, yo pagué mucho. ¿Pagaste mucho? Sí. Y nos pasamos la vida queriendo cobrarles. A papá y a mamá. No fueron perfectos, pero fueron maestros. Sí fueron perfectos. Claro que fueron perfectos. Fueron suficientes. Los escogimos nosotros, ¿no? A los padres. Eso se dice, ¿no? Que espiritualmente escogemos a nuestros padres. A los que necesitamos para evolucionar. Y aunque no sea conscientemente el escogerles nosotros desde el otro lado, ¿no? De donde venimos, hay toda una serie de leyes que nos llevan a donde tenemos que estar. Llamamos esas leyes del karma, la atracción de las afinidades, la gravedad. Vamos ahí donde tenemos que estar, donde es el mejor lugar para nosotros. Más allá de que seamos conscientes o no, hay unas leyes en marcha. ¿Y en qué momento olvidamos que escogimos a nuestros padres? Quizás tengamos que recordar, ¿no? Yo los escogí. Yo escogí estos padres para transitar esas vivencias, para evolucionar. Claro, llegas y te ponen una venda en los ojos y te olvidas de todo. Claro. ¿Para qué? ¿Por qué no podemos saber todo del bagaje que traemos? Porque si supiéramos, lo haríamos por conveniencia y no por genuino amor a la vida. No sería puro. Cualquier decisión que tomáramos sería por un motivo que ya conocemos. No, es bueno que nos pongan una venda y nos hagan casi entrar en este mundo a ciegas para ir definiéndonos una vez más. Y no por interés, sino por verdadero amor. Y esto significa confiar, ¿no? Esto pasa por la confianza. Estoy en el lugar donde debo estar. Pero es muy difícil la confianza. Estamos siempre cuestionándonos. Yo quiero creer que todo tiene un sentido, que estoy en el lugar donde quiero estar. En todo caso, cuando yo confío, me transformo. Entrar a la vida es una escuela difícil, dura. Como siempre dice María, más fácil es morir. Vivir es lo difícil. Hay que entrarla, hay que poner todo de nuestra parte. Hay que descubrir las ganas, hay que entrar realmente en ello. El asombro, la maravilla, la belleza, la potencia, el amor, la conexión. O sea, venimos a aprender. En la escuela no, nunca, ninguna escuela es fácil. Nos damos de golpes, ¿no? Cuéntenme de
Psicología sistémica. ¿Cuáles son estas grandes reglas de Hellinger? El hombre guía, la mujer sigue. No. Sí, un poquito sí, ¿eh? Sigue e ilumina. Sí. Vamos abriendo trocha nosotros nada más. Con el machete, luego ellas van e iluminan todo. Sí, es como... Lo siento yo. Yo creo que tarde o temprano el procesar tus orígenes es una necesidad vital, como comer, como dormir. Es el trabajo con las raíces, con lo oculto, con lo que está debajo de la tierra, sin la oscuridad en sentido de oscuridad, sino es lo que de donde venimos. Como las raíces de un árbol están dentro de la tierra, en la oscuridad, y tenemos que estar en perfecta consonancia con ellas. De ahí nace la savia que sube a través de nosotros, de nuestra personalidad, de lo que nos hemos ido aprendiendo y se eleva hacia las alturas. Pero la savia no viene de arriba, viene de abajo, de la tierra, de lo más oculto, y sube, como en la planta. Entonces creo que el trabajo con los orígenes es fundamental tarde o temprano, porque es tu fuerza vital de aquí y ahora. O es parte de tu fuerza, porque no solamente vivimos a través de las raíces, sino también de los vínculos a un nivel horizontal, pero también naturalmente de la conexión con la luz, que es la fotosíntesis. Queremos hacer la fotosíntesis sin savia. Primero tenemos que reconocer y doblegarnos ante la inmensidad de lo que hay debajo de la tierra, que son nuestras raíces, y sacar de ahí toda esa fuerza y elevarla hacia esa comunión con lo más alto. Y hacer esa fotosíntesis, el encuentro con la luz. Naturalmente de ahí viene toda fuerza, de ahí la sacaron nuestros ancestros. Pero no nos olvidemos de que ellos estuvieron antes que nosotros y fueron abriendo la trocha, como decía antes. Ellos, para nosotros. Lo hicieron a su manera, lo que pudieron. Unos volviendo de la guerra, otros volviendo del desamor, otros volviendo del duelo más profundo de perder un hijo, de perder una madre temprano, de ser huérfano, de ser adoptado. Cada uno abrió su camino como pudo para entregárnoslo, como una carrera de postas. Entonces, ¿cómo no vamos a honrar hasta dónde llegaron ellos para entregarnos esa posta? Yo una vez fui a un pueblito en Venezuela. Estaba haciendo un reportaje sobre los Andes venezolanos y un señor me dice, usted está equivocado. Usted no puede comenzar a hacer este trabajo conversando con esta gente que está aquí. Usted lo primero que tiene que hacer es ir al cementerio, porque ellos son los que construyeron este pueblo. Y si usted no saluda a los muertos de este pueblo no le va a recibir. Usted nunca va a entender lo que es este pueblo. Lo primero que tiene que hacer es ir y saludar a los muertos. Y yo le puedo ir explicando quiénes fueron, porque yo les conocía a muchos. Así que me llevó a hacer un tour del cementerio en el que me iba contando quiénes eran los grandes personajes que construyeron este pueblo y lo que hicieron en este pueblo. Fue una de las experiencias más bellas que he tenido porque este pueblo adquirió una dimensión que yo no tenía. Qué bonito. Si aplicamos esto a la psicología sistémica, ¿cómo vamos a conocer al individuo si no conocemos de dónde viene? Si no conocemos su cultura, sus ancestros, sus códigos de comportamiento. ¿Qué es lo que callamos, María? ¿Qué es lo que callamos? Cada sistema tiene su silencio. Generalmente callamos lo difícil, lo que duele. Una mamá que pierde un hijo queda en ese vacío y muchas veces hablamos de que excluimos y lo vemos como algo malo. No, o sea, es una forma de sobrevivir, excluir. Una mamá que no puede mirar a su hijo muerto. Es su manera de sobrevivir. Es su manera de sobrevivir. Es un dolor tan profundo que si no lo calla, no puede seguir viviendo. Pero claro, eso que se calla, la siguiente generación lo grita, como decía François Dolto. Sí, decía, lo que se calla en una generación aparece como síntoma en la siguiente. O en la subsiguiente. Pero no son cosas solo de uno, ¿no? No es que, ay, mi infancia fue terrible y me pasó esto y me hicieron bullying y me... No, hay cosas que son mensajes del pasado. Es como que llegan... Ecos del pasado. Ecos del pasado.
ecos del pasado. que resuenan en cada uno de nosotros para solucionar. Aquello que no se ha resuelto aparece en nuestro presente para resolver. ¿Qué es esto del sistema familiar? Tú hablas mucho del sistema familiar. ¿Quién pertenece a un sistema familiar? Todo aquel que ha nacido y que ha hecho espacio para otro, ¿no? Bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, conforman un sistema familiar. ¿Y los cónyuges llegan a entrar al sistema familiar de alguna manera o...? No, a través de los hijos solo. Ah, a través de los hijos. Claro, es la sangre, es esa savia que dice que se va transmitiendo de generación en generación, es lo que te da la pertenencia. Yo vengo de un sistema familiar, Johannes viene de un sistema familiar, y esos dos sistemas familiares se hacen uno en nuestros hijos. Yo no puedo sufrir los asuntos de su familia, solo ella. Ni ella puede sufrir los asuntos de mi familia. Y no debes tampoco. No Claro. puedes, además, porque no estás conectado directamente. Entonces, Nuestros hijos sí. Entonces, cuando esta tarde hemos hablado de que cuando miras a tu pareja, tienes que mirarlo acompañado de todo su sistema familiar y decirle, tu sistema es el mejor para ti. Es el único, además. Es el único. Pero imagínate cuando yo le digo a mi marido, tu sistema es el mejor para ti. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? Estoy abriendo la puerta a que pueda tomar toda esa parte de la historia de su padre. Y enorgullecerse también, porque... Si yo rechazo a su sistema, rechazo a mi hijo. Porque mi hijo es parte de ese sistema. Dicen que nos casamos con la familia, ¿no? ¿Es cierto? Claro, que hay que conocer a la suegra antes de conocer a Así es. la hija, decían eso siempre los padres y los abuelos. Entonces todo sistema se rige por unos, lo que denominaba, decía Hellinger, los órdenes del amor. ¿Qué son los órdenes del amor? Y me gusta más cómo lo describe una maestra, Angélica Olvera, rectora de la Universidad de México. Le decía a Hellinger, ay Hellinger, pero es que tú eres muy romántico, eso de los órdenes del amor. A mí me gustan más los principios básicos de la vida. Y ahí estamos en la pertenencia, ¿no? Que es el primer orden o el primer principio básico de la vida, la pertenencia. ¿Qué significa la pertenencia? ¿Pertenecer a qué? Pertenecer a tu sistema familiar, de dónde vienes, dónde naces, quién pertenece al sistema familiar. Si el orden sería la pertenencia, el desorden de la pertenencia es la exclusión. Por eso ese hombre te decía, no vas a conseguir nada si no vamos primero al cementerio. Tienes que verlos a todos primero, los que estuvieron antes también, y sobre todo. Eso es la pertenencia. Ese hombre tenía una clara visión de que hay que mirarlo todo, no solo a los que están vivos y puedes interactuar con ellos directamente, sino a todos los demás que lo hicieron posible. Pero cuando alguien muere, nosotros le borramos. Muchas veces le borramos. Nos da miedo amar a los que han muerto. Sobre todo los que han muerto de una forma trágica. Los suicidios. Da mucho miedo, mucha vergüenza, ¿no? El sistema familiar muchas veces se avergüenza y se excluye. O los niños fallecidos. Desaparecen. Los niños que mueren pronto desaparecen, ¿no? No hay un nombre que defina a aquel que se queda. Tú puedes ser huérfano, pero ¿qué es ese papá que ha perdido un hijo? No hay nombre, hay vacío. Y ese vacío es brutal. Yo lo viví porque mi hermano murió cuando yo tenía 5 años de edad y viví el vacío. ¿Y quién trata de llenar ese vacío? ¿Quién le dice a mamá, yo mamá voy a hacer que tu vida sea un poquito más feliz? Yo me voy a ocupar de que tú seas feliz y me olvido de mi necesidad porque me estoy ocupando de la felicidad de mamá. Y alguien dijo que muchos niños que tienen hermanitos muertos ya nacen con el trastorno por necesidad. ¿Cómo puedo yo tomar la vida cuando mi hermanito tuvo ese destino tan cruel? Se solidarizan con él, quieren irse a veces con él. Y si mi mamá está mirando a mi hermanito, si el alma de mi mamá está mirando a mi hermanito, ¿qué tengo que hacer yo para que mamá me vea? ¿Y qué tengo que hacer yo para que A veces mamá me vea? morir, ¿no? Si mamá está mirando a mi hermanito muerto, quizás si yo muero, mi mamá me vea. Qué brutal. Si boicoteo mi vida,
Si hago muchísimo ruido, también pueden ir por ahí, ¿no? Bueno, hay diferentes. Hijos que hacen muchísimo ruido y entran en situaciones límites. O ese niño que ve a mamá mirando a su hijo fallecido y dice: yo me ocupo de ti, papá, y ocupa el lugar de mamá, indiferentemente si es mujer o hombre. Puede ocurrir. Si es mujer, queda psicológicamente de pareja de papá, ¿no? Mientras mamá se ocupa de su hijo. Y si es hombre también. Pero es fascinante cómo esta pertenencia no aplica solamente a los vivos, ¿no? Cómo esta pertenencia es de todo el sistema familiar. Vivos y muertos. Vivos y muertos. Y no solo las personas, sino los hechos. Todo lo que ha ocurrido a un sistema familiar pertenece. ¿Cómo incorporas los grandes acontecimientos de la vida de manera saludable? Mirándolos y diciéndoles: sí, Pasó y está bien. así fue. Así fue y está bien. Y yo no tengo que solucionarlo, solo que integrarlo. No tengo que resolverlo. O sea, yo no tengo que transformarme en el hijo muerto. Pero vamos visitando los principios. Sí, porque del primero, que es la pertenencia o la exclusión, nace el siguiente. La jerarquía. La jerarquía. ¿Y qué significa esto de la jerarquía? Hay un orden de venida. Padres, hijos, nietos. ¿Qué ocurre cuando un hijo excluye a su papá? De alguna manera. Papá alcohólico maltrataba a mamá. Tú no eres digno de pertenecer. Tú no perteneces a este sistema. Lo excluimos. Y el hijo le dice a mamá: yo soy mejor que papá para ti. Yo te voy a cuidar mejor que papá. Y se convierte ¿en qué? ¿En qué? Porque no puede ser padre de sí mismo, no puede... No. Y no puede ser esposo de su madre. Y ahí se queda atrapada su fuerza vital. Quedamos atrapados. Y la madre a veces acepta ese trato. Claro. Por eso, si se transgrede la pertenencia, aparece el siguiente desorden, que es la jerarquía. Y hay miles de dinámicas y miles de trastornos psicológicos que aparecen de esa transgresión, que los inicios son la pertenencia o la exclusión en este caso, ¿no? Pertenencia sería el orden, el desorden sería la exclusión. La madre que en cierto sentido se enamora del hijo o ama al hijo más que a su propia vida. Más que a su propia pareja. Más que a su propia pareja. O la hija que se transforma en su propia abuela. ¿Y eso cómo es? Claro. ¿Qué es eso? Hay incluso un nuevo verbo. ¿Qué es eso? Abuelar. Angélica Olvera. ¿Qué es eso? Te pongo un ejemplo de un trabajo. Una señora consulta por un síntoma determinado, físico. Entonces ponemos un representante para el síntoma. Tampoco sabía mucho de su familia. Entonces puse a los papás y a los abuelos. Y la puse a ella y puse el síntoma. Y el síntoma de repente no sabía a quién estaba representando. Y el síntoma se fue directamente a los pies de la abuela y se tumbó en el suelo. Y entonces ahí preguntas: ¿qué sabes de tu abuela? Ah, mi abuela perdió 5 hijos, 5 bebés. Mi madre es la única que sobrevivió. Y mi abuela, cuando yo nací, le dijo a mi madre: ahora ya me puedo morir. Ya tienes quien te cuide. Esa mujer va a abuelar necesariamente. No, se va a convertir en la madre de su propia madre. De su propia madre, psicológicamente. Claro, le dieron un encargo imposible. ¿Y quién carga con el dolor de esas pérdidas si esa nieta está abuelando? La nieta, pues. ¿Quién se ocupa de esos duelos? ¿Y dónde se mostraban esos duelos? En el cuerpo de la nieta. De la nieta, de la que consulta. Pero a veces el decreto, digamos, la sentencia no es explícita. Queda grabado en el campo de información y los hijos siguen eso. Están inmersos en ese campo. Cada uno cumple un rol. Es una estrategia de sobrevivencia. Esto es parte de la evolución humana en cierto sentido. Son estrategias de sobrevivencia. Es una forma de buscar un equilibrio perdido. El sistema no permite que nada sea excluido. Entonces le da igual a qué pieza coloca, la que esté disponible. Porque la primera ley es: nada puede ser excluido. Aquello que es excluido de alguna manera se le da lugar. Y regresa como un fantasma, lo excluido, regresa de alguna manera, como sea. Regresa hasta que se le mira y se le honra y se le dice sí. Entonces ahí la solución, la única verdadera, es la conciencia. Tomar conciencia de ello. Llevarlo al corazón. No a la cabeza, al corazón.
donde realmente se cuecen las cosas. Pero la conciencia lo ilumina todo y lo resuelves definitivamente. Dejas aquello que le sucedió a la abuela con la abuela y tomas solo lo que es tuyo. Te diferencias, dejas de abuelar. Incluso la persona tiene que pronunciar: tú eres tú y yo soy yo. Tú eres mi abuela, yo soy tu nieta. En ese momento se le está dando orden a esa persona, se le está volviendo a su lugar. Y después de la jerarquía, se Ya. rompe la jerarquía. Tenemos que restablecerla de alguna manera. De ahí viene el equilibrio entre dar y tomar. Hay dos tipos de equilibrio, entre desiguales. Entre padres e hijos. Claro, esta nieta que está abuelando está dando a su mamá de una forma desequilibrada, ¿no? Si estoy haciendo de mamá, no estoy en orden. Siempre hago No el hay- símil, en ese tipo de casos siempre hago el símil y le doy esa imagen a las personas. Les digo, ¿has nadado alguna vez río arriba? Con un río que sea un poco fuerte, un poco caudaloso. Tal vez sí, digo no, pero es imposible. Exactamente, es imposible. Te dejas toda tu fuerza intentando nadar río arriba. Ese es Ocupar un nieta puesto que no te corresponde. Te desgasta. Entonces el equilibrio entre la pareja, por ejemplo, claro que es de igual. De reciprocidad. Claro. Debe ser. Entonces el orden entre desiguales, ¿qué es lo que dice exactamente? Los padres dan, los hijos toman. ¿Y qué hacen con ello? Entregarlo. Dan a otro. Entregarlo. Si tienes hijos, a tus hijos, y si no, al mundo. Y así se mantiene el río de la vida. Tiene que existir ese flujo de yo te doy, tú me das. Cuéntanos un poquito más de esta idea preciosa de que uno no se casa o relaciona solamente con una persona, sino con todo su sistema familiar. Cuando he entrado en una relación amorosa que dice, ay, me encanta, pero estos aspectos los voy a cambiar. Este me lo cambio yo. O esta persona la voy a cambiar yo. La voy a hacer A mi gusto y a mi medida. gusto y medida. ¿Es eso posible? Pues claro que no. Porque vienen tan marcados ya por toda una tradición genética, ¿sí? Familiar, cultural, por toda una educación. ¿Quién es la pareja para decir, esto lo voy a cambiar yo? Es otra vez moverte río arriba, pero en un río ajeno además. Y tratar de excluirle a tu pareja de su sistema familiar es terrible. Y después de la jerarquía, ¿qué pasa? Dijimos que está la pertenencia, la jerarquía y Y el equilibrio. El equilibrio entre dar y recibir. Ahí tienes los principios básicos de la vida, los 3 principios básicos de la vida, o los órdenes del amor. Cuando cumples con eso estás en paz con tus raíces y puedes ir hacia el encuentro más grande. Es lo que decíamos, para encontrar la espiritualidad verdadera, para encontrar a Dios, tienes que pasar necesariamente por el gran portal que son tus padres y naturalmente tus ancestros. Y estar en paz con eso. Esa escuela es una escuela de humildad profunda. Somos pequeños ante nuestros padres y espiritualmente somos pequeños ante lo más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Ensayar con papá y mamá esa humildad, esa pequeñez para el encuentro con lo más grande, en donde realmente, definitivamente somos también pequeños. Igual que con papá y mamá, pero en lo espiritual. Tenemos que aprender a agachar la cabeza. Cuando tengo personas que dicen, no fue bien con mamá o con papá, les digo, extiende las 2 manos. Pon en una mano todo lo que fue bien con mamá y en otra mano todo lo que fue mal. Y a veces se les va para abajo la mano donde ponen todo lo que fue mal. Dicen, no, lo que fue mal pesa mucho más. Y entonces les digo, bueno, ahora fijémonos en la mano donde pusiste todo lo que fue bien. ¿Qué lleva esa mano? Y empieza a mencionar una cosa, otra cosa. Me dio cuidado, me vistió, me dio de comer, me dio educación, me acompañó al colegio. Un montón de cosas, pero sigue sin moverse la balanza. Les digo, no has dicho lo esencial. Sí, me quiso y sigue sin cambiar mucho. Le digo, algo más importante que eso. ¿Cómo? ¿Más importante que el amor? Le digo, sí. ¿Qué más te dio tu mamá? Y de repente viene el gran silencio y dice la persona, la vida. Y ¡pum! Cambia todo. De repente esa mano
se va también para abajo en peso, ¿no? En peso específico. Y se dan cuenta que habían considerado la vida como algo gratuito, ¿no? Te lo dan y ya está. Nos dan lo más importante y lo más grande, que es la vida, que es más importante incluso que haberla cuidado bien, haberte dado una buena educación, etcétera, o haberte mimado mucho. La vida misma es más importante que todo eso. Y no les honramos lo suficiente. ¿Qué va? Les reclamamos, les exigimos. Nuestra conversación con Johannes Beckman y María Carmona Sánchez quedó suspendida, como tantas veces sucede en la vida, en medio de una idea inconclusa. Pero lo esencial ya estaba dicho, que la verdadera espiritualidad comienza en casa, en el reconocimiento de nuestros padres y ancestros, que la vida se ordena siguiendo 3 principios invisibles: la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre dar y recibir, y que sanar no es un gesto solitario, sino un movimiento de reconciliación con todo el sistema del que formamos parte. Al escucharlos me quedó resonando esa verdad tan simple. Seguimos reclamando a nuestros padres como si aún nos debieran algo, y olvidamos que ya nos dieron lo único que no tiene precio, lo único que todo lo contiene: la vida misma. Quizás el acto más radical sea ese: soltar la deuda, dejar de pasar cuentas y agradecer. Desde la gratitud profunda podemos desplegar nuestras alas y entrar en lo más grande, el misterio de estar vivos, con toda su belleza y su fragilidad. Gracias por escuchar Las Otras Inteligencias. Las Otras Inteligencias es un podcast sobre la inteligencia en todas sus formas: humana, animal, vegetal, digital, y sobre los hilos profundos que nos conectan con la Tierra y el cosmos. La música original de este podcast fue creada por Sol Córdoba, Alyosha Barreiro, Nelson García, Alexis Zapata y Pablo Corral Vega. Hasta un próximo episodio.